Bueno, bienvenidos a esta sesión de miología de cuello. Vamos a abordar los músculos concernientes a el cuello en el compartimiento vertebral y músculos que están envueltos por un tejido que se llama fascia cervical profunda. Bueno, para empezar, tenemos que hablar sobre el esqueleto de la columna, del cuello. Bueno, en el cuello, ¿quién es el esqueleto del cuello? Son las vértebras cervicales. Y las vértebras cervicales van a tener algunas características. La que nos importa a nosotros son las siguientes. Bueno, antes de eso mencionarles que esta es una vista superior de Atlas, es decir, de la vértebra C1. Pero solamente para el ejemplo, pero por lo general las vértebras cervicales suelen tener esta característica. Las vértebras cervicales, como sabemos, tienen apófisis transversa, pero ¿qué encontramos en las apófisis transversa? Encontramos un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. También en el cuerpo vamos a encontrar un tubérculo anterior y tubérculo posterior. Estos se llaman tubérculo anterior del atlas y tubérculo posterior del atlas. Como les mencioné, las vértebras conforman el esqueleto de lo que es la columna vertebral. Las 7 vértebras cervicales conforman el esqueleto del cuello. Bueno, ahora a lo que vinimos. Antes de abordar los músculos, les voy a mostrar un corte que vamos a ver bastante y les va a ayudar a entender cómo se organizan los músculos alrededor del esqueleto que pues es la columna vertebral, en este caso es la porción cervical. Bueno, realizamos un corte transversal. Primero que todo es una vista lateral de una persona, ¿ya? Y vamos a realizar un corte transversal a nivel del cuello. Nosotros vamos a quitar la cabeza y nos vamos a quedar con la parte inferior de este corte, ¿sí? La parte inferior del cuello. Y nosotros vamos a observar, y cuando observamos, obtenemos esto. Debo mencionarles cómo están organizadas, cómo está organizado este corte. Hacia aquí es la parte anterior y hacia aquí es la parte posterior. Bueno, entonces este corte de cuello que nosotros estamos viendo desde la parte de arriba, es decir, es una vista superior, y vemos que hay distintas líneas que envuelven a músculos. Bueno, los dibujos de color negro son los músculos, entonces encontramos que hay líneas, ¿no? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es esa línea y cuál es su importancia? Bueno, vamos a ver qué son esas líneas. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿dónde se encuentran los músculos del cuello? Claro, en el cuello, eso sí, pero ¿es acaso que hay un compartimento? Y si es así, ¿quién lo forma? Y de hecho sí, pues, en el cuello hay compartimentos que están formados por un tejido. Este tejido se llama fascia cervical, pero no cualquiera, sino la fascia cervical profunda. En este caso, la fascia cervical emite prolongaciones y va a formar 4 compartimentos. Entonces, no les voy a mencionar cuáles son esas prolongaciones, pero sí les voy a mencionar los compartimentos. Las láminas de la fascia cervical, ustedes la van a abordar en el capítulo de fascia cervical. Pero ahora vamos a ver en qué compartimento que está formado por la fascia cervical profunda se encuentran los músculos del cuello. Bueno, para eso tengo que mencionarles que la fascia cervical profunda va a formar un compartimento visceral, eh, que es el que está aquí en la parte más anterior de este corte. Recordarles que es el mismo corte anterior que les mencioné que cortábamos a la mitad y estábamos viendo desde arriba. Entonces es anterior. El compartimento más anterior va a ser el compartimento visceral, que por su nombre podemos inferir que acá vamos a encontrar vísceras. ¿Pero qué tipo de vísceras? Bueno, la tráquea, el esófago y dependiendo del nivel de corte, la glándula tiroides. Luego el compartimento vascular, en el que vamos a encontrar vasos sanguíneos y un nervio. Bueno, en cuanto a su contenido, va a ser la vena yugular interna, la arteria carótida común y un nervio, el nervio vago. Pero ¿qué nos importa a nosotros? Nos importa este compartimento, el compartimento vertebral. ¿Y por qué vertebral? Pues porque contiene la vértebra. Otra vez, anterior y posterior. Eso quiero que les quede claro. O que se orienten y que se llama compartimento vertebral porque aquí va a estar la vértebra.
Entonces los músculos se van a organizar alrededor de esta vértebra. Eso en cuanto a compartimentos que están formados por la fascia cervical profunda. Pero también hay una lámina, que es la hoja superficial de la fascia cervical profunda, que va a envolver a dos músculos. Miren, estos dos músculos ya no están contenidos en el compartimento vertebral, sino que están contenidos dentro de una hoja. ¿Cómo se llama esta hoja? Es la hoja superficial de la fascia cervical. Pero entonces, ¿qué músculos se encuentran aquí? Otra vez, este es el compartimento visceral, vascular y vertebral. Este es el que nos importa, pero ya les dije que hay músculos que también se encuentran fuera de este compartimento, pero envueltos por la fascia cervical profunda. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son los músculos envueltos en la hoja superficial de la fascia cervical profunda? Y esos son el músculo esternocleidomastoideo y el músculo trapecio. Ahora, ¿cuál es el músculo más anterior? El músculo más anterior va a ser el músculo esternocleidomastoideo. Y el músculo trapecio va a ser el músculo que está más posterior. Pero este músculo no lo vamos a abordar en la parte del cuello porque está más relacionado con la parte del sistema locomotor, con el miembro superior. Bueno, entonces vamos a abordar un poco más de los músculos, de estos músculos. En este caso vamos a hablar de un músculo muy importante, que es el músculo esternocleidomastoideo. El músculo esternocleidomastoideo va a tener su origen, su inserción, bueno, su origen más medial va a ser en el manubrio esternal y su origen más externo o más lateral va a ser en el tercio medio de la clavícula, para dirigirse e insertarse en dos huesos, en el proceso mastoides del hueso temporal y en la línea nucal superior del hueso occipital. ¿Cuál es su inervación? Bueno, su inervación va a estar dada por el nervio accesorio, pero por la división espinal. Ahora, ¿cuál es la importancia del músculo esternocleidomastoideo? Bueno, el músculo esternocleidomastoideo nos va a dar dos triángulos, el triángulo posterior y el triángulo anterior. Es tarea de ustedes revisar cuáles son los límites del triángulo posterior, cuál es el límite del triángulo anterior y si es que estos se subdividen en más triángulos y cuáles son sus contenidos. Bueno, hasta ahí hemos abordado los músculos que se encuentran envueltos por una hoja, la hoja superficial de la fascia cervical profunda. Ahora vamos a abordar los músculos que se encuentran en el compartimento vertebral. ¿Recuerdan? Compartimento vertebral. ¿Por qué vertebral? Porque ahí encontramos a la vértebra. Y como les dije, los músculos del compartimento vertebral se disponen alrededor de la vértebra. Y de acuerdo a su ubicación con respecto a la vértebra, vamos a agruparlos en tres grupos. No se olviden, anterior y posterior. ¿Ya? Bueno, en cuanto a los músculos anteriores, o ventrales. Recuerden un poco de embriología que a lo anterior se le va a decir ventral. Estos músculos ventrales o músculos anteriores o músculos prevertebrales van a cumplir la función flexora. ¿Y cuáles son estos músculos? Bueno, son los siguientes. El músculo recto anterior de la cabeza, el músculo largo de la cabeza y el músculo largo del cuello. Importante que diferencien largo del cuello y largo de la cabeza. Ahora, los músculos laterales, rotadores o flexores laterales, pues se van a ubicar lateral a la vértebra. ¿Cuáles son esos? De anterior a posterior encontramos el músculo el músculo escaleno anterior, el músculo escaleno medio, el músculo escaleno posterior, los intertransversos del cuello, que en esta oportunidad los intertransversos del cuello nos los vamos a abordar, y al músculo recto lateral de la cabeza. Bueno, hasta ahí que les puedo hacer recordar que recuerdan los músculos rectos anteriores y el músculo recto lateral. Y ahora vamos a un plano, o a un grupo muscular que se encuentra en la parte dorsal y por su ubicación van a tener función extensora. ¿Cuáles son estos músculos? Bueno, primero tengo que mencionarles que los músculos dorsales son muchos y se disponen en planos. Van a ser 3 planos.
el músculo profundo. ¿Por qué profundo? Porque son músculos que se encuentran muy cercanos a la vértebra, es decir, van a ser estos de aquí, por ejemplo. Luego, ¿y quiénes se encuentran en este plano profundo? Se encuentran el músculo semiespinoso del cuello, pero lo que a nosotros nos importa van a ser los músculos rectos, posteriores y los músculos oblicuos. Y el siguiente plano, el plano medio, van a ser el plano de los músculos semiespinoso de la cabeza y longísimo de la cabeza. Y el plano más superficial es el plano de los músculos esplenio del cuello y esplenio de la cabeza. Entonces, de profundo hacia externo, entonces el primer plano profundo, el segundo el plano medio y el plano superficial. ¿Qué deben recordar ustedes? Que estos músculos van a estar cubiertos por un músculo que se llama el músculo trapecio. Entonces, cuando ustedes estén en sus prácticas, si es que ustedes entregan una muestra anatómica, si es que no han quitado el músculo trapecio, que es el músculo más exterior, no vamos a ver los músculos dorsales o extensores. Bueno, también aquí hay una diferenciación embriológica con estos músculos, pero por ahora no nos importa mucho. Bueno, entonces vamos a ir de adelante o desde más anterior hacia posterior. Empezamos con los músculos ventrales y el primer músculo ventral es un músculo que conecta el cuello con la cabeza. ¿Cómo se llama este músculo? Es el músculo recto anterior o menor de la cabeza, que se inserta en el proceso transverso y en la masa lateral de la primera vértebra cervical o la vértebra atlas, y se va a dirigir para insertarse en la base de cráneo, en la porción basilar del occipital y en la parte adyacente de la porción petrosa del temporal. Su inervación va a estar asegurada por el primer nervio cervical. Luego encontramos al músculo largo de la cabeza, y también es conocido como recto anterior mayor de la cabeza. Este se va a originar en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la tercera a la sexta vértebra cervical. Este va a ser su origen, aquí abajo. Tercera a sexta vértebra cervical para dirigirse hacia la base de cráneo e insertarse en la porción basilar del occipital. Su inervación está asegurada por las raíces anteriores de los nervios espinales C1 a C3. ¿Ya? Vamos con el último músculo, y es un músculo muy extenso, que es este músculo que vemos aquí. Este músculo es el músculo largo del cuello. Y aquí debo hacerles recordar cómo diferenciar largo de la cabeza y largo del cuello. Pues con su inserción. El músculo largo de la cabeza se inserta en la base de cráneo. Y el músculo largo del cuello no se inserta en la base de cráneo. Solamente llega hasta la primera vértebra cervical. Bueno, entonces este músculo largo del cuello es curioso porque tiene 3 porciones. Y bueno, en cuanto a su inervación está dada también por ramos anteriores. No se olviden, si es un músculo ventral, la inervación va a estar dada por ramos anteriores de nervios espinales desde C2 hasta C6. Esa es su inervación. Ahora, vamos a abordar las porciones. La porción oblicua descendente, porque pareciera que estuviese descendiendo, bueno, su origen va a estar en los tubérculos anteriores de los procesos transversos desde C3 hasta C6. Ese va a ser su origen, para irse e insertarse en el tubérculo anterior del atlas. Como les dije, el músculo largo del cuello no llega hasta la base de cráneo. Luego hay una porción longitudinal. Bueno, este músculo se inserta y se origina en los cuerpos vertebrales, desde el atlas hasta la tercera vértebra torácica. Entonces es un músculo muy, muy extenso, porque miren, va desde C1 hasta la tercera vértebra torácica. Entonces es un músculo muy extenso. ¿Y por qué longitudinal? Porque sigue la dirección de la columna vertebral. ¿Ven? Es como un triángulo acá. Acá ven que este músculo, acá es una curvatura, por eso que es longitudinal. Y tenemos, si hay una porción oblicua descendente, hay una porción oblicua ascendente. Es esta porción de aquí.
esta porción oblicua ascendente. Su origen va a estar en el cuerpo de las primeras 3 vértebras torácicas, o sea, su origen es bastante inferior, para insertarse en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de la 4ª a la 6ª vértebra cervical. Entonces, su origen en las vértebras torácicas hacia las vértebras cervicales. Bueno, eso es en cuanto a los músculos ventrales y su función, por lo general, bueno, depende si es que solamente funciona el lado derecho o el lado izquierdo, o si funcionan los dos. Si funcionan los dos, la función de estos músculos ventrales va a ser de flexar el cuello. Pero si funciona solamente el lado derecho o el lado izquierdo, van a cumplir función rotadora. Obviamente depende de qué porción, ¿no? Bueno, seguimos. Ahora vamos a abarcar los músculos que se encuentran laterales. Y acá he hecho una división. ¿Por qué? Porque acá hay un solo músculo que une al cuello con el cráneo, que es el músculo recto lateral de la cabeza, que es este músculo de aquí, que también su origen va a estar en el proceso transverso del atlas, y se va a insertar en el proceso yugular del hueso occipital. Va a estar también inervado por el ramo anterior del primer nervio cervical. Entonces, en cuanto a los músculos laterales, el único músculo que conecta, que une el cuello con la base de cráneo, va a ser el recto lateral de la cabeza. Y acá viene un grupo de músculos que se encuentran en la región lateral, que son los músculos escalenos. Vamos a comenzar desde atrás. El músculo escaleno posterior va a tener su origen en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de la 4ª a la 6ª vértebra cervical. Es este músculo de aquí. Entonces, tubérculos posteriores de los procesos transversos desde la 4ª a la 6ª vértebra cervical. Y se van a insertar en el borde superior de la 2ª costilla. ¿Ven? Como es el único músculo de los escalenos, o sea, el escaleno posterior que se inserta en el borde superior y en la cara lateral de la segunda costilla. Y se va a inervar por raíces posteriores del plexo cervical. Que el plexo cervical lo abordaremos en otra ocasión, pero les puedo informar que el plexo cervical está formado por ramos anteriores de los nervios espinales. No ramos posteriores, sino ramos anteriores. Ahora el escaleno medio, que es este músculo de aquí, el músculo escaleno medio se origina en los tubérculos anteriores del segundo proceso transverso hasta el 6º, o sea, es un músculo bastante grande. Y en el proceso transverso de la 7ª cervical, o sea, prácticamente desde la 2ª vértebra cervical hasta la 7ª vértebra cervical. Y se va a insertar en la cara superior de la primera costilla. Primera costilla, no segunda. Primera. Y tiene una relación muy importante, que se relaciona con la arteria subclavia. Pero el músculo escaleno medio va a estar por detrás del surco de la arteria subclavia. ¿Eso qué quiere decir? Que por la cara anterior del escaleno medio va a correr la arteria subclavia. Y aquí la podemos ver. La arteria subclavia, bueno, ese es el callado aórtico, sale el tronco brachiocefálico y tenemos la arteria subclavia que se relaciona con los músculos escalenos. Luego vamos a abordar estas relaciones que vemos acá. Y se van a inervar ya no por raíces posteriores, sino raíces anteriores del plexo cervical. Y por último, el último músculo escaleno, son músculos laterales, es el músculo escaleno anterior, que se va a originar en los tubérculos anteriores de los procesos transversos desde la 3ª hasta la 6ª vértebra cervical y se va a insertar en la primera costilla. Pero sabemos que acá hay un tubérculo en la primera costilla, es el tubérculo de Lisfranc, en la primera costilla. Y la inervación va a estar asegurada por ramos anteriores del plexo cervical. No olviden, plexo cervical. Ahora, como les mencioné, entre los escalenos nosotros encontramos un espacio, y acá lo podemos ver.
encontramos un espacio que se llama... Entonces nosotros nos preguntamos, ¿existe algún espacio entre los escalenos por donde pasan estructuras? Y la pregunta es sí. ¿Cómo se llama este espacio? Es el hiato interescalénico. ¿Por qué interescalénico? Porque está ubicado entre dos escalenos. Vamos a ver los límites de este hiato interescalénico. Bueno, podemos mencionar que tiene forma triangular el hiato interescalénico y tiene límites. El límite más lateral va a ser el escaleno medio, el límite medial va a ser el escaleno anterior y el límite inferior va a ser la primera costilla, como ven aquí. Ahora, ¿cuál es la importancia de saber que entre los escalenos hay un espacio? Pues es que hay estructuras que atraviesan el hiato interescalénico. ¿Quiénes son? Son dos estructuras importantes en el hiato interescalénico. El plexo braquial, que está conformado, bueno, el plexo braquial, apréndanlo así. Pero hay una relación importante aquí con el plexo braquial, que la arteria dorsal corre por los troncos del plexo braquial. Esa es la arteria dorsal de la escápula. Entonces va a correr entre dos troncos del plexo braquial. Una segunda relación muy importante es la arteria subclavia. La arteria subclavia pasa por el hiato interescalénico. ¿Y por qué aclaro que es la arteria? Porque también hay una vena, la vena subclavia, pero la vena subclavia no atraviesa el hiato interescalénico, sino se relaciona con la cara anterior de este músculo, y ese es el músculo escaleno anterior. Ahora, en cuanto a estructuras que atraviesan ese hiato interescalénico, son esas dos. Pero hay otro nervio muy importante que pasa entre los escalenos, pero no específicamente por el hiato interescalénico, sino está más arriba del hiato interescalénico. ¿Quién es esta estructura o este nervio? Es el nervio frénico. Que este nervio frénico, en las prácticas anatómicas, lo vamos a poder ver sobre el músculo escaleno anterior. Entonces, si te preguntan dónde está el nervio frénico, puedes mencionar que el nervio frénico se ubica sobre la cara anterior del escaleno anterior. ¿Ok? Y también cuando lean la tariet van a ustedes ver que hay, dice, relaciones de proximidad y relaciones de distancia. ¿Por qué? Porque recuerdan cuál era la fascia que cubría a estos músculos del compartimento vertebral. Era la fascia cervical profunda, más específicamente a la hoja superficial. Pero hay estructuras que están dentro, o bueno, están dentro del compartimento vertebral, como el nervio frénico. El nervio frénico está dentro del compartimento vertebral. Pero hay otras estructuras que están por fuera del compartimento vertebral. Entonces, eso, para que les quede claro y cuando revisen lo entiendan. Ahora, vamos con los músculos dorsales, que es el grupo más grande. Aquí vamos a ir desde más superficial hacia más profundo. Pero cuando empezamos les mencioné algo. Les mencioné que si ustedes desean ver los músculos dorsales del compartimento vertebral, debemos retirar el trapecio. Si no, no vamos a poder ver los músculos del compartimento vertebral. Entonces retiramos el trapecio y así sí vamos a poder ver al plano más superficial de los músculos dorsales. Bueno, en el plano superficial de los músculos dorsales vamos a encontrar al músculo esplenio de la cabeza. El músculo esplenio de la cabeza es este músculo de aquí. Este músculo, el músculo esplenio de la cabeza y el músculo esplenio del cuello son músculos relacionados porque pareciese que fuesen uno. Miren, este músculo es el esplenio de la cabeza y del cuello. ¿Qué los diferencia? Su inserción. En cuanto al origen, van a compartir su origen. ¿Dónde es su origen? Los procesos espinosos de la séptima vértebra cervical, de las 4 o 5 primero vértebras torácicas, y en los ligamentos interespinosos y en el tercio inferior del ligamento nucal. Como les digo, la diferencia es la inserción. El músculo esplenio de la cabeza va a llegar a algún lugar de la cabeza. ¿Y cuál es esta? La línea nucal superior del occipital. Y también va a llegar a la cara lateral del proceso mastoides. Pero en cambio el músculo esplenio del cuello, él ya no va a llegar a ningún hueso de la cabeza o del cráneo, sino a donde va a llegar a los tubérculos posteriores
de los procesos transversos de las 3 primeras vértebras cervicales. Aquí podemos ver más claro, ¿ven? Entonces, del músculo esplenio, que pareciera que fuese uno, la mitad más medial es el músculo esplenio de la cabeza. Ya saben cuál es su origen, comparten el origen, pero difieren en la inserción. Importante. Ahí está. Lo único que difieren estos músculos esplenios es en la inserción, porque comparten el origen. Ahora hablamos con el plano medio. Al igual que para ver el plano superficial de los músculos dorsales retiramos el trapecio, para ver el plano medio debemos retirar a los músculos esplenios. Bueno, en esta imagen no se ve, pero lo hemos retirado. Hemos retirado a los músculos esplenios. ¿Qué músculos vamos a poder ver? Vamos a ver el músculo semiespinoso de la cabeza. O tiene otro nombre, es el músculo complexo mayor. Su origen va a ser en los procesos transversos de las 5 primeras vértebras torácicas. Entonces tiene un origen bastante inferior. 5 primeras vértebras torácicas y en la base de los procesos transversos de las 4 o 5 últimas vértebras cervicales, para ir e insertarse en el cráneo a nivel de la línea nucal inferior, bueno, entre las líneas nucales superior e inferior. Luego tenemos un músculo que está lateral. Ese es el músculo semiespinoso de la cabeza, este músculo de aquí. Y el músculo longísimo de la cabeza es más lateral, que también se le conoce como complexo menor. Su origen va a ser en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las 4 últimas vértebras cervicales y se va a insertar en el vértice del proceso mastoides. Como ven aquí se inserta en el vértice. Ahí está el músculo semiespinoso y el músculo longísimo de la cabeza. Ya saben por qué longísimo, ¿no? Porque desde las 4 últimas vértebras cervicales se dirige hacia el vértice del proceso mastoides. Y aquí está, como les menciono, para poder acceder al plano medio debemos retirar al plano de los esplenios y vamos a encontrar a los semiespinosos. Primero a los semiespinosos, ¿no? Que es el grupo muscular más medial. Acá, no, por ejemplo, no observamos el longísimo. Aquí podemos ver mejor, ¿no? Bueno, en este caso, este es el esplenio, este es el semiespinoso y este es el longísimo. Entonces, en cuanto a ubicación, el semiespinoso es un músculo medial y el longísimo de la cabeza es lateral. Y vamos por el último plano, que es el plano profundo. Entonces, para acceder al plano profundo, miren, en esta imagen se ve cómo cortamos al semiespinoso. Lo cortamos y podemos acceder a los músculos profundos. También son conocidos como músculos suboccipitales. Y al principio, en un mapa conceptual, les dije que los músculos más importantes de este plano iban a ser los rectos y los oblicuos, rectos posteriores más específicamente. Entonces vamos a comenzar con los rectos. El músculo recto posterior menor de la cabeza se inserta en el tubérculo posterior del atlas. Entonces, primera vértebra cervical, en su tubérculo se inserta y se dirige hacia el cráneo y se inserta en la mitad medial de la línea nucal inferior. Mitad medial. Entonces me va a sobrar una mitad, ¿verdad? La mitad nucal, la mitad lateral de la línea nucal. Entonces ese es el músculo recto posterior. Y vamos a encontrar el músculo recto mayor de la cabeza. Mayor porque es un poco más grande. ¿Y en qué difieren estos músculos, el menor con el mayor? Bueno, su origen. Su origen va a ser en el proceso espinoso del axis. Proceso espinoso del axis. Y se va a insertar ¿dónde? En la mitad lateral de la línea nucal inferior. Entonces ven la diferencia con el recto posterior menor y el recto posterior mayor. El menor en la línea nucal inferior, pero en su mitad medial. Y el músculo recto posterior mayor en la línea nucal inferior, pero en su porción lateral. El recto mayor, recto posterior. Ahora hay unos músculos que tienen disposición oblicua, es decir, están un poco echados, un poco en diagonal. Estos son los músculos oblicuos mayor y menor, o superior e inferior. El músculo oblicuo superior o menor de la cabeza se va a originar en el proceso transverso del atlas. Proceso transverso del atlas para insertarse
por encima de la línea nucal inferior. Y por último, el último músculo del plano profundo o de los músculos suboccipitales es el músculo oblicuo inferior o mayor de la cabeza. ¿En qué difiere este músculo del este oblicuo inferior del mayor? Bueno, el inferior pues está ubicado, tiene una ubicación más inferior con respecto al superior y se inserta en el proceso espinoso del axis y, perdón, se origina en el proceso espinoso del axis para dirigirse al proceso transverso del atlas. Entonces, ¿qué puedo yo inferir de este músculo oblicuo inferior de la cabeza? Que de los 4 músculos suboccipitales, el único músculo suboccipital que no se une al cráneo es el músculo oblicuo inferior, porque todos los demás se insertan en la línea nucal. Pero él es el único que no se inserta en la línea nucal, sino une a las vértebras C2 con la C1. Importante diferencia. Ahora, para concluir esta sesión, ¿qué podemos ver o qué figura vemos que se forma entre el recto posterior mayor, entre el oblicuo superior y el oblicuo inferior? Un triángulo, ¿verdad? Entonces, aquí sale a tallar un triángulo, que es el triángulo suboccipital o de Tilaux. Pero te tienes que preguntar, ¿qué es el triángulo? ¿Para qué está el triángulo? Yo les mencioné anteriormente que los triángulos por lo general tienen un piso, un techo, lados y contenido, ¿verdad? Entonces el triángulo suboccipital o de Tilaux es un espacio que está delimitado por, bueno, tiene un límite medial y adivinen quién es. Es el músculo recto posterior mayor de la cabeza, la línea roja. Su límite lateral va a ser el músculo oblicuo superior de la cabeza, la línea verde, y su límite inferior va a ser el músculo oblicuo inferior de la cabeza, músculo oblicuo inferior de la cabeza. Pero les mencioné que tiene un piso, ¿no? El piso es lo que está dentro, lo profundo. No es lo mismo contenido con piso. Entonces, su piso va a ser el arco posterior del atlas, es decir, de C1, y la membrana atlanto-occipital posterior. Bueno, acá podemos observar al arco posterior del atlas, ¿no? Pero, ¿quién está ahí? ¿Qué estructuras vasculares y nerviosas se encuentran dentro de este triángulo? Antes tengo que mencionarles que su techo o las estructuras que recubren este triángulo van a ser, pues, los músculos que están por encima, ¿no? El semiespinoso de la cabeza y el longísimo de la cabeza, que pertenecen al plano medio, y un nervio, el nervio occipital mayor. Ojo, nervio occipital mayor. Él pasa por encima, miren. Este es el nervio occipital mayor. Este de aquí, este que pasa por encima. Pero ¿cuál va a ser su contenido? Primero que todo tenemos un nervio, el nervio suboccipital, que está formado por ramos posteriores del primer nervio cervical o primer nervio espinal, el nervio suboccipital. ¿Y cuál es la función o cuál es la importancia de ese nervio suboccipital? Que él se va a encargar de inervar a todos los músculos de al menos la región, o bueno, al menos el plano profundo, es decir, va a inervar a los rectos y va a inervar a los oblicuos. Y también vamos a encontrar a una arteria, la arteria vertebral, que si recordamos hay un surco en la vértebra atlas. Bueno, entonces eso es todo por miología del cuello. Muchas gracias.